de que un logro de la propia misión de la alerta es el hecho de reconocer que vivimos en una cultura machista, ¿no? O sea, sí, ese ya es de por sí una primer circunstancia que tenemos que valorar como en su justa dimensión para poder empezar a implementar algunas cuestiones, ¿no? Esto también, como decía un poco Lupita al principio, bueno, no quiere decir entonces que sea una responsabilidad de los gobiernos municipales o del gobierno estatal en este momento particular, sino que, bueno, tenemos todos y todas responsabilidad y tendremos que empezar también a trabajar para desestructurar esta cultura machista. Otra cosa que me parece fundamental es que si para algo debe servir también el alertar esta alerta de violencia contra las mujeres, pues debe ser para plantear que hay una tolerancia cero para este tipo de violencia, ¿no? O sea, que ese debe ser el mensaje. Y por eso nos parece como importante que ante cosas que en otro momento podíamos pasar desapercibidas o podíamos resolver a través de Comisión Estatal de Derechos Humanos o a través de ¿no? el trabajo directamente con la institución, la asesoría o la capacitación, ahorita sea necesario visibilizar y llamar la atención sobre que eso es justamente lo que no se va a permitir, ¿no? En ninguna de las expresiones de este tipo de violencia. O sea, sí consideramos que es necesario como hacer castigos ejemplares para algunas circunstancias que en otro momento no la tenían, para poder empezar a enviar este mensaje al resto de la sociedad. Y que obviamente para esto es necesario más que ninguna otra cosa voluntad política, ¿no? Porque sí entendemos que algunas veces es justamente eso lo que no permite que este tipo de medidas pues generen algún tipo de resultado, ¿no? O tengan algún tipo de impacto. El informe, si ustedes ya tuvieron oportunidad de hojearlo, bueno, tiene medidas de implementación urgente, medidas de prevención, medidas de acceso a la justicia, medidas de protección y medidas de seguridad. Entiendo que como municipio, pues ustedes son quienes van a tener que decidir en cuáles de estas pueden aportar o que también en qué medida pueden participar, ¿no? En la colaboración con el gobierno estatal y con los otros municipios de la zona metropolitana, ¿no? Dentro de estas medidas, a mí me gusta llamar la atención sobre aquellas que no tienen que ver necesariamente, que también están incluidas, pero que no tienen que ver necesariamente con funciones de las propias instituciones del Estado, ¿no? Es decir, bueno, atendemos las denuncias, damos un trato digno a las mujeres que vienen a denunciar, ¿no? Se tiene, no sé, prestación de los servicios si la mujer fue víctima de una violación, ¿no? La píldora anticoncepción de emergencia, los antirretrovirales, o sea, no, esa es una parte de lo que se tiene que hacer, pero a mí me gusta llamar la atención sobre la parte que se tiene que hacer antes de que cualquier mujer pueda tener algún tipo de sufrimiento, ¿no? Si es por golpe, si es por violación, si es por asesinato, feminicidio, etcétera. O sea, como antes de eso, ¿qué es lo que nos toca hacer? Porque es justo ahí en donde hemos estado, me parece, como fallando. Digo, en alguna medida se ha dado atención a algunas problemáticas, pero la cuestión de prevención es la que siempre queda como menos atendida, por lo menos desde mi parecer. Y entonces, cuando hablamos de medidas de prevención, que se hace referencia en la primera conclusión a la importancia de hacer la difusión, ¿no? de la alerta y de todo lo que implica la cultura machista, sí tendríamos que insistir en que no estamos hablando de campañas específicamente, ¿no? Que tendrían que tener un mensaje, y ustedes saben, una campaña de una determinada circunstancia, bueno, tantos spots, ¿no? Al día, por tanto tiempo y ya se terminó, sino que más bien tenemos que meternos en la lógica, creo, de modificar el lenguaje, por ejemplo, de los medios, el tipo de programas de abordajes que se hacen en las telenovelas, o sea, ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces, que no nada más hay que decir, bueno, sí, el gobierno municipal se compromete a pagar la campaña tal, sino que tendría que hacerse una negociación con los dueños de los medios, que entendemos que eso es complicado y que para eso se necesita justamente como este oficio pues político, ¿no? Para poder lograr que el medio cambie, o sea, capacite a
sus guionistas, a los autores de las canciones, a los que hacen los chistes para los programas de entretenimiento, a los que conducen los programas, ¿no? O sea, para que entonces el mensaje en el medio no nada más es la campañita que está saliendo el comercial y después tú te avientas todos tus estereotipos, ¿no? En cuanto empieza la novela, sino que también la novela empieza a tener un cambio en el contenido, ¿no? Y bueno, y en todo lo demás que decía, hemos visto hasta en los programas de deportes, ¿no? O sea, los comentarios, entonces todo el mundo tendríamos que empezar a pensar de una manera diferente. Digo, lo que sucedió en esta semana, y seguramente ustedes lo vieron, la semana pasada que hubo un representante de un medio de comunicación, ¿no?, que se avienta de repente un discurso. Por eso era importante que quedara claro que eso no podía dejarse pasar una vez que se declaró la alerta de género, ¿no? O sea, no se puede dejar pasar, aunque él siempre lo haya dicho, aunque lo haya hecho de muy buena intención, aunque no se dio cuenta de qué fue lo que dijo, o sea, no importa, eso es lo que no podemos dejar pasar, ¿no? Tenemos que poner como otra vez como el dedo en la llaga y hacer que haya cambios y que se modifiquen mensajes, contenidos, canciones, chistes, etcétera, que era lo que comentaba ahora. Hay otro momento también en el que también se necesita como este oficio político, porque es en la cuestión educativa formal, en la escuela, de todos los niveles, ¿no? Otra vez, sí se hizo en el diagnóstico, se trató de hacer, o sea, se solicitó esta información y se sabe que hay programas que implementa la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Algunas escuelas en particular, algunas universidades en particular que tienen programas que promueven la igualdad de género, el respeto a la diversidad, etcétera. Pero decíamos que no tenía que ver nada más con que, bueno, por un lado pudiera hacerse este tipo de programas como por la voluntad del funcionario o del, ¿no?, el docente en particular, como con ese esfuerzo tan limitado, sino que tendría que ser toda una política educativa que incluyera la perspectiva de género para impactar en todos los programas, ¿no? No solamente en como el cursito de respeto, de prevención de violencia contra las mujeres, no, sino toda la perspectiva con la que se imparte la clase, con la que se entiende la problemática que se esté abordando, cualquiera que ésta sea, con respeto a las mujeres, ¿no? Entonces, que tendría que trabajarse también en ese sentido, obviamente implica capacitación, implica que se muevan un montón de cosas y que además se puedan atender las problemáticas concretas de denuncias de acoso, de violencia, etcétera, ¿no? Todo lo que sabemos, que también lo sabemos que sucede dentro de las escuelas, ¿no? Esto tiene implicaciones directas en la vida de los niños, de las niñas, de las personas, de los jóvenes, adultas que acuden a los servicios educativos, y decimos que ese también es un impacto. Otro es propiamente en las universidades, ¿no? En las universidades donde se están formando los médicos y médicas, psicólogos y psicólogas, pero también abogados y abogadas, pero también diseñadores de campañas publicitarias, ¿no? En donde cuando empezamos a incluir estos temas en esos cursos, pues entonces, bueno, ya el que va a dedicarse a diseñar comerciales, pues va a tener que hacer uso de su imaginación para no poner a una mujer encuerada como única forma de vender, ¿no? O sea, sino que tendrá que empezar a generar otro tipo de contenidos y cuando llegue, o sea, a veces nos cuesta más trabajo, digo, yo que estoy más en el tema de aborto, digo, nos cuesta más trabajo capacitar al médico y hacer lo que suelte sus creencias que trae aquí abrazadas por miles de años, ¿no? Y a lo mejor si lo retomamos cuando se está formando y le damos esa información ahí, va a ser más fácil que cumpla el Código Penal, que dé acceso a una interrupción legal, ¿no? Y que, o sea, que se modifique como ese chip. Entonces, apostar como también a esa parte implica un trabajo, obviamente, fino, ¿no? Para involucrar a toda la gente que sepa que también a los dueños de las escuelas, de las universidades les conviene, y también al rector de la universidad pública, que a todo mundo le conviene entrar en esta lógica de transformación de la cultura machista, que es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? No solamente en cuanto a mejor atención a la persona que viene y denuncia, sino que realmente pudiéramos lograr que se evitara el problema, ¿no? Hay otro punto en el que, bueno, me parece que también tendríamos que pensar, que es esta parte de la interrupción de los embarazos. Decimos, bueno, fue evidente en el grupo, la Secretaría de Salud
se negó sistemáticamente a darnos los datos de mujeres que han solicitado interrupción legal por causal violación. Es decir, ustedes saben que el Código Penal establece el artículo 229 que la interrupción del embarazo es legal si el embarazo es producto de una violación. Y no hubo poder humano que nos permitiera saber si hay mujeres que han accedido a ese derecho con ese marco legal, ¿no? Porque no están accediendo, o sea, porque lo que sabemos es que no están accediendo, pero ellos no pudieron darnos las cifras, ¿no?, que confirmaran o que desconfirmaran esta situación. Entonces, se propuso que se hiciera un programa estatal de interrupción legal del embarazo, es decir, que atraiga esos casos y bajo el marco legal de la Ley Federal de Víctimas, de la norma 046 del Código Penal del Estado, les permita a esas mujeres que han sido agredidas sexualmente y como tal resultaron embarazadas, que interrumpan ese embarazo sin que esto se convierta en una perpetración pues de la tragedia que ya de por sí vivieron, ¿no? En el grupo tuvimos obviamente las expresiones también de la cultura machista, en el sentido de que muchas veces se dice es que las mujeres mienten, ¿no? A veces vienen ya embarazadas, las violaron después y entonces quieren interrumpir, ¿no? Como que si fuéramos los jueces de no sé, y fuéramos a determinar qué es verdad y qué es mentira. Eso sabemos de antemano, cuando decimos las mujeres mienten, es un prejuicio y no podemos funcionar en base a los prejuicios, ¿no? Tendríamos que revisar la circunstancia y yo les decía, ninguna mujer en Jalisco, eso lo puedo garantizar, piensa un día en la mañana, pues voy a ir a la fiscalía como a ver qué se siente que me traten como me tratan, ¿no? O sea, como pues ha de estar divertido, ¿no? Como ir a pasar la mañana ahí, el día, ¿no? Y ver a ver qué me dicen, qué sucede. No sucede eso, es más, hay ocasiones en las que las mujeres son agredidas sexualmente y no denuncian. Más bien sí sucede eso, ¿no? Sucede que no van y denuncian justamente para no someterse a esta violencia institucional. Entonces, la otra parte no sucede. Si una mujer quiere interrumpir un embarazo y no es por víctima de violación, se va al DF sin ningún problema y regresa al otro día, ¿no? Entonces, ya no tenemos por qué estar con esa. Pero esto implica seguir trabajando con Secretaría de Salud, seguir trabajando con el personal que está atendiendo a esas mujeres para que no se perpetre otra vez esa violencia institucional, ¿no? Bueno, no sé, ya me agandallé aquí, Lupita, pero te regreso otra vez el micrófono para que comente. Gracias. Sí, bueno, porque esto tiene que ver directamente con el municipio y lo que les corresponde, las medidas de implementación urgente. Y precisamente es eso, la urgencia con la que tienen que implementarlas de ya, porque es uno de los municipios alertados, Guadalajara, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas? Uno, divulgación de la alerta de violencia contra las mujeres, les toca, o sea, les toca hacer campañas, generar todo un programa de difusión sobre lo que es la alerta, pero también sin estereotipos, ¿no? Nosotras nos llama mucho la atención los spots y demás que se comenzaron a generar desde el gobierno del estado para difundir esta campaña y está llena de estereotipos, para difundir la alerta de violencia contra las mujeres y está llena de estereotipos, ¿no? Cuando habla de nuestras mujeres y las vamos a proteger, pues no, se les olvida que no somos de nadie, que justo ahí está el problema, el meollo de la violencia, porque son estos hombres que se creen que porque son poseedores del cuerpo, de la vida de ellas, pueden disponer de matarlas, ¿no? Entonces, no, otra vez el discurso gubernamental se repite y dice nuestras mujeres y las vamos a proteger. No necesitamos protección, necesitamos ciudades seguras para todas y para todos, ¿no? No que nos cuiden como niñas chiquitas, como objeto de tutela y de cuidado, no somos menores de edad, somos ciudadanas y como ciudadanas es lo que se tiene que brindar, seguridad, ¿no? Entonces, sí, una divulgación de la alerta de violencia contra las mujeres sin estereotipos. ¿Cuál es la otra? Patrullajes preventivos, que es lo que están haciendo ya desde el municipio para estos patrullajes preventivos, sobre todo a la luz de estos acontecimientos de los últimos días, ¿no? Que se han estado generando y si bien es cierto que muchas de estas niñas y mujeres no han acudido a denunciar, se entiende por qué no acuden a denunciar, porque no tenemos un sistema de procuración y administración de la justicia que les brinde la confianza para llegar a las instituciones y cuando llegan también es cierto que las desalientan para presentar la denuncia. Muchos de los casos que están documentados de estas niñas y mujeres que sufrieron estas situaciones de querérselas llevar por la fuerza y demás,
ellas, algunas de ellas sí fueron a denunciar y las desalentaron para presentar la denuncia, ¿no? Entonces, ese es el tema de los patrullajes preventivos que desde ya tendrían que estarse realizando, sobre todo en las zonas geográficas donde se ha detectado que hay una mayor incidencia de violencia contra las mujeres, ¿no? Otro de las medidas de implementación urgente es la vigilancia y patrullaje policial intensificado en zonas de riesgo. Este tendría que estar ya también de manera intensa, ¿no? La otra es la inclusión de la perspectiva de género en el servicio de atención de emergencias 066, pero no solamente en el 066, sino en todos los, en el caso del municipio, por ejemplo, tienen que recibir capacitación y sensibilización quienes atienden las llamadas de auxilio, ¿no? O sea, que son los policías y que es el primer contacto que se tiene luego con las mujeres que ven violencia y llaman a la policía, ¿no? Entonces, esta capacitación y esa sensibilización se tiene que dar desde esas instancias. La otra medida de implementación urgente es el alumbrado público en óptimas condiciones, urgente en zonas de riesgo. Se tiene que hacer un diagnóstico del municipio de cómo está la infraestructura urbana, ¿no? Cómo está el alumbrado, cómo está el tema de acceso a los servicios, a todos los servicios públicos, porque en ellos incide el tema de seguridad en las mujeres, ¿sí? Y finalmente, en cuanto a las medidas de implementación urgente, es la creación de la unidad de reacción y búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. Aquí tiene que haber una vinculación importantísima. O sea, estos casos de los últimos días lo que nos evidencian es que no existe esa vinculación. Primero, no se ha creado esta unidad de atención y búsqueda, de reacción y búsqueda inmediata, que esta tiene que ver con la implementación en el Estado del protocolo ALBA, ¿no? El protocolo ALBA, que también ya desde la sentencia de Campo Algodonero se señalaba como obligatorio y que en el propio grupo interinstitucional, en el informe, se estableció la obligatoriedad de la implementación inmediata del protocolo, ¿sí? Y a través del protocolo, la creación de esta unidad de reacción y búsqueda inmediata, por supuesto al municipio le tocará ver de qué manera se vincula y de qué manera desde el municipio se crea esta unidad también de atención y búsqueda inmediata de niñas y de mujeres desaparecidas. Bien, pues esas serían algunas. Les invitamos a que lean todo el informe. Son 17 propuestas las que se hacen, que tienen que ver con diferentes dimensiones, ya lo señalaba la maestra, en relación al tema de la educación, el tema… Creo que sí, uno de los grandes avances y aportes que da esta alerta, a diferencia de las otras que se han emitido en el Estado de México y en Morelos, es el tema del Programa Estatal del Embarazo, en donde además el gobernador dio una instrucción muy clara y muy precisa al secretario de Salud para que se estableciera ese programa y por supuesto que también aquí van a estar las vinculaciones de los municipios para evitar las violencias institucionales, que se estableciera ese programa sin ningún tipo de objeción moralina y demás, así lo dijo, y tendría que hacerse de manera inmediata porque si bien desde la Secretaría de Salud no quisieron proporcionar información, sí desde las organizaciones civiles sí se tiene contabilizados los casos graves, gravísimos de niñas, sobre todo niñas embarazadas producto de una violación sexual y que fueron forzadas a continuar un embarazo, a parir y a crear, por supuesto, después de haber acudido a las instancias, porque acudieron a las instancias gubernamentales y no les fue posible interrumpir ese embarazo producto de una violación. Entonces, a partir de ahora se crea este programa estatal que va a impedir más violencia institucional para estas niñas, sobre todo porque por lo menos los registros que se tienen es de niñas embarazadas producto de esta violación. Y bueno, les digo, les invitamos a que lean todas las conclusiones. Los indicadores de cumplimiento vienen muy claros de cada acción, cuáles son los indicadores que se tienen que realizar y bueno, como municipio les invitamos a que se hagan una revisión muy puntual, exhaustiva de cada una de esas 17 propuestas que se hacen desde el grupo institucional, pero que no se limiten a esas 17 conclusiones. De seguro ustedes determinarán cuáles y cuántas más tendrán que ser necesarias para que en el municipio de Guadalajara se prevenga, se atienda, se sancione, se erradique la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intensa, rápida y atractiva exposición de las dos, Lupita y Patti, y abrimos el
para sesión de preguntas-respuestas tiene la palabra la regidora Maru Arias y le pido a Harold me ayude. Me encantaría quedarme, es un tema que quisiera poder hacer más. Gracias por estar aquí, gracias a la comisión que preside Lupita por estos aciertos de verdad y sobre todo por ustedes que están tan comprometidas. Yo las conozco de mucho tiempo, ustedes a mí no, porque son de las causas en las que también yo me involucro, pero a nivel de la calle, digo yo también, ¿no? No de que haga público lo que hago. Pero muchas gracias, me emociona mucho su presencia. Hay algo aquí, tenemos dos miembros importantes de la MEDI en esta mesa, la presidenta de la comisión, Guadalupe Morfín, es miembro del capítulo AMEDI también, y atrás el secretario técnico de la Comisión de Transparencia, y es el contralor, pero no le contesta. ¿Sí? Estará controlando la sesión, no sé. Sí, de transparencia, que está atrás de ti, Lupita, que es parte importante en todos estos trabajos. De hecho, me dijo ahorita, así verdad, que está por aprobarse los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el derecho de las audiencias. Entonces, tanto él y los miembros a través de AMEDI se podría incidir en estos temas de cambiar el lenguaje. Entonces, creo que sería el momento oportuno con tan reconocidos que son ellos y con que tienen voz y voz reconocida y con sabiduría y con el apoyo de ustedes y todo, con una estrategia para incidir en estos temas. Creo que sería a propósito, yo sé que al menos yo lo percibo que posiblemente avancemos muy poco porque es toda una cultura del machismo de nuestras casas. Quizás para los jóvenes en 30 años ya ellos podrán gozar plenamente los derechos de las mujeres, porque todavía se asustan mucho aquí en nuestra comunidad tapatía, se asustan mucho de estos temas y efectivamente a lo mejor hasta las mismas mujeres contribuimos a que esto siga comportándose así, ¿no? Y las denuncias, efectivamente, no tenemos una autoridad que nos garantice el trato. Yo he acompañado a mujeres que han sido maltratadas, violadas y hemos recibido un trato criminal. Yo no me rindo. Recordemos simplemente que hubo un procurador que hacía fiestas con menores de edad. Entonces, ni siquiera apoyo de las instituciones de la mujer. Yo sí tengo esa experiencia de que nunca hubo ese apoyo. Entonces, yo no me rindo, pero finalmente son temas súper difíciles. Apoyé a 19 mujeres violadas en otro estado, me amenazaron de muerte. Anduve persiguiendo con mis recursos hasta el Estado de México y Morelos y salgo con redes criminales ligadas a los gobiernos. Entonces, sí son temas que sí son muy sentidos para mí y muy dolorosos. Gracias.